empezar a grabar. Bueno, es un agrado para mí presentarles hoy día al profesor Eugenio Foguel. El doctor Foguel es licenciado en Física de la Universidad de Concepción. Realizó su magíster y doctorado en la Universidad de Johns Hopkins, en Estados Unidos. Actualmente es profesor titular de la Universidad de la Frontera. Sus áreas de interés son magnetismo y física estadística. Entre muchas distinciones y premios que tiene, voy a destacar dos para hacer esto un poquito más corto, porque tiene mucho que contarnos hoy día. Entonces destaco la medalla a la trayectoria académica de la Universidad de la Frontera y que él es también doctor honoris causa de la Universidad Nacional de Salud de Argentina. Hoy el doctor Foguel nos va a hablar de transiciones nemáticas en deposiciones de polímeros sobre redes bidimensionales. Nuevamente, muchas gracias, Eugenio, por dictar la charla. Bueno, muchas gracias al Departamento de Física de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, y en particular a Felipe Torres, quien me cursó la invitación desde su cargo de encargado de seminarios, entiendo. Quiero partir diciendo que es un agrado estar acá. Si ustedes recuerdan, este título corresponde a un seminario que yo di acá hace un tiempo atrás, y los coautores están ahí, Pablo Sarabia, que me acompaña desde acá, y Denise Pastén y Víctor Muñoz, que son colegas de Santiago. Denise ya la vimos un rato atrás. Así que, bueno, no es la primera vez que doy un seminario, y antes ya lo había hecho, y ese fue todo un lujo porque fue el último seminario presencial que di allá con ustedes. Eso ya no se usa, éramos realmente privilegiados en esa época en que nos podíamos ver cara a cara. Pero ese departamento no solo me trae recuerdos por eso, antes pasé parte de un sabático allá, y recordaré que con Mario Molina y con Jaime Ressler fuimos editores de un número especial de Física B, y eso lo hicimos allá cuando estuve en ese departamento. Y quiero decir una cosa más, ya me remonto muchos años antes, fue ahí en ese departamento, en los pasillos de ese departamento, donde firmé mi solicitud de ingreso a la Sociedad Chilena de Física cuando era estudiante de licenciatura. Así que ese lugar, esos pasillos, me traen gratos recuerdos. Entremos en materia entonces. Vamos a decir que el trabajo tiene colaboraciones con Antonio José Ramírez Pastor, que está saludando, que es del CONICET en Argentina, director del INFAP, el Instituto de Física Aplicada de la Universidad Nacional de Argentina. Marcelo Pacinetti, que es investigador CONICET también de la Universidad Nacional de Argentina. Gonzalo Sarabia, acá en Temuco, y hay otros coautores que probablemente van a salir en la medida que vamos presentando. Lo primero que quiero es mostrarles lo que voy a hacer, el esquema. Voy a presentar el problema con todo detalle, pensando que no todo el mundo tiene que ser especialista de esto, probablemente para muchos es la primera vez que lo ven. Vamos a ver cómo vamos a hacer la caracterización desde el punto de vista clásico, es lo que era antes que nosotros nos metiéramos en esto. Voy a hablar de que hay evidencia experimental para hacer este tipo de trabajo. Como lo experimental no es lo mío, yo lo voy a mencionar solamente. Pero luego vendrá la parte nueva, donde vamos a definir nuevos parámetros para lograr una mejor comprensión de este fenómeno, y vamos a caracterizar aún más, incluyendo teoría de información dentro de este tratamiento, y a ver si concluimos algo, si el tiempo lo permite. Yo siempre evito los desarrollos matemáticos, y si alguien tiene interés, siempre ofrezco que podemos tener una conversación aparte después, así que prefiero presentar el fenómeno. Y se trata de lo siguiente, vamos a considerar... Eugenio, disculpa, es que me están diciendo un par de asistentes que de repente se corta el audio. No sé si tendrás problemas de conexión. Voy a conectarme con otro sistema por si acaso fuera eso. A ver, voy a conectarme con esta cajita feliz. Descuéntame el tiempo, ¿sí? Sí, de todas maneras. Eugenio, que estaba muy lejos del micrófono simplemente. ¿Sí?
Ya, entonces me acerco al micrófono, a lo mejor es eso. ¿Se escucha mejor ahí? Sí. Sí. Ya, veamos si podemos seguir así. Entonces las varillas tienen un largo de K elementos, por eso hablamos de cámeros, son lineales, y se mide por el número de elementos a lo largo de la varilla, y se depositan sobre una red bidimensional L por L, supuestamente cuadrada, puede ser triangular, paral de abeja también, eso no es problema. Pero vamos a considerar cuadradas aquí en este desarrollo. Lo importante es que la constante de red sea la misma que el interespaciamiento de los elementos del cámero, de tal manera que estén perfectamente conmensuradas, no queden sobrando, digamos, no queden mal puestas. Las varillas se van a depositar al azar, en algún lugar, al azar, y también al azar en cuanto a orientación horizontal y vertical. Y el proceso se simula, para los más expertos en mecánica estadística, en el gran canónico. Eso significa que hay equilibrio con una temperatura y un potencial químico que gobierna el proceso y la probabilidad de deposición y desorción. Esto es como un caldo que está en permanente acción allí, y entonces se está depositando y saliendo, evaporándose las partículas. Eventualmente vamos a usar un mecanismo de Metrópolis también para los más entendidos, que da un elemento más azaroso en la simulación, tratando de simular una dinámica. Las varillas no se pueden sobreponer, están por volumen excluido, es decir, no se sobreponen de ninguna forma. Y para no tener problemas de tamaño, vamos a invocar condiciones periódicas de borde. El algoritmo previo es un poco ineficiente, y entonces, en vista de eso, Kundu desarrolló, que está citado ahí, Kundu et al. Aquí está abajo, ahí aparece las referencias de Kundu. Desarrolló un algoritmo mucho más eficiente, que tiene 3 etapas. Las 3 tienen que cumplirse para hablar de un paso de Monte Carlo. En la primera etapa se va a una fila dentro de la red y se retiran todas las varillitas, pensemos una fila horizontal, se retiran todas las varillitas horizontales, queda vacía. Luego se vuelven a poner, pero en una distribución al azar. Pudiera haber la probabilidad de que sea la misma anterior, pero claro, si la varilla es larga, lo más probable es que sea una nueva. Y luego se va a una vertical y se hace lo mismo. Se saca la varilla vertical, se sacan los elementos y se vuelven a depositar, de tal forma que sea una nueva distribución eventualmente. Y tiene un tercer elemento, que es que se van produciendo como baldosas de tamaño K por K. El K es el largo del elemento y K es un número transversal de varillitas. Entonces esas baldositas K por K, si se rotan, no cambian nada. Noten ustedes que aquí no hay un problema de energía. Todos estos estados tienen la misma energía porque no hay repulsión entre las varillas, no interactúan, y solamente se adhieren cada una con la misma energía a la superficie y se desorben igual. O sea, así es que se puede hacer este fenómeno de rotación sin costo de energía. Todo es un estado, es plano esto en energía. Así que vamos a simular esto durante 10 millones de Monte Carlo, y los observables se van a medir durante los siguientes 10 millones de Monte Carlo, se van a tomar los promedios. L es el largo del tamaño de la red, K el cámero, así que siempre vamos a tener L sobre K fijo, y nosotros llegamos hasta 120, aun cuando esto puede ser un poco exagerado, a lo mejor no es necesario llegar tan arriba, pero generalmente llegamos a esa cantidad para tener resultados más confiables. Aquí está ejemplarizado los pasos de Kundu. A la izquierda tengo horizontales rojos, verticales azul, vacíos en negro,
Entonces aquí se dice, estos se sacan esos que están ahí en esa línea, se sacan completamente los rojos y se vuelven a poner. Aquí a la derecha está ejemplarizado el giro de la baldosa. Tengo los azules y como la baldosita es K por K, 4 por 4, va a dar justamente sobre esta, se permite la rotación. Si salió sorteada esa baldosa en el proceso de Monte Carlo. Bueno, así se va entonces subiendo el potencial químico y aquí tenemos una situación en la cual el número de sitios ocupados en este ejemplo que está a la derecha, para K igual 5, el número de sitios ocupados es la mitad. La cobertura teta, que va a aparecer luego, aquí está, dice, la cobertura teta es 0.5 en este ejemplo, el promedio. Ya voy a decir por qué el promedio, porque resulta que lo que nosotros controlamos es el potencial químico al que aludía. Y ustedes pueden imaginarse como la presión. Es decir, si yo pongo mucha presión, obviamente no se van a desorber mucho. En cambio, si tengo vacío, todos se van a desorber en el práctico. Entonces, tengo un elemento que ustedes pueden asociar como la presión, el potencial químico, que me regula de alguna manera la concentración de equilibrio con esa condición física que tiene el problema. Entonces, para una dada cobertura, o sea, perdón, para un dado potencial químico, tengo una cobertura, pero esta va a oscilar. Entonces, por eso que decimos que este de aquí tiene en promedio 0,5, o sea, hasta la mitad de los sitios ocupados y la mitad de desocupados. Puede ser más o menos la mitad de esos ocupados por varillas rojas, la mitad por varillas azules, pero va a haber fluctuaciones, por supuesto, allí. Voy a siempre usar para fenómenos de visualización varillas horizontales rojas, verticales azul. Bueno, y aquí ya tengo una progresión. Ustedes se dan cuenta que se va llenando este mismo que está aquí antes. Ustedes se fijan que los espacios vacíos ocurren entre la frontera, fundamentalmente en la frontera entre azules y rojos, y aquí se sigue notando ya la concentración es 0,7, hay menos espacios en blanco, 0,8 menos espacios en blanco, pero generalmente ocurren entre rojos y azules. Son raros que hayan entre azules o entre rojos. Van siendo cada vez más raros y se va cubriendo. Ahora, esto que yo les cuento aquí es mentiroso. Es mentiroso, ¿saben por qué? Porque a partir de 0,8 la dinámica para arriba es extraordinariamente lenta, muy lenta, o sea, cuesta mucho. Entonces, aquí hay horas y horas de cálculo en muchas máquinas en Argentina y en Chile para poder llegar a resultados como estos. Abajo está un paper. Al final les voy a dar mi dirección electrónica por si alguien quiere tener copia de trabajo. ¿Qué es lo que determina que se produzcan estos agrupamientos de filas y columnas? Bueno, recuerdo que hay un potencial común porque aparece en fórmulas abajo una temperatura T y la constante de Boltzmann caso P. Entonces, lo primero es sortear un sitio al azar en la red, como decíamos, que lo voy a singularizar con esta redondela, toco aquí. Y luego voy a sortear una orientación, ya horizontal. Y pregunto si están vacíos los sitios desde ahí a la derecha, los 4, porque tengo acá igual 4. 1, 2, 3, 4 están vacíos. Bueno, aquí debiera estar cubierta, se debe haber sido el largo 4. Yo dije debe haber otro error cuando me corrigieron uno, el Francisco, a la entrada, el Francisco Muñoz. Aquí hay otro, este tendría que tener largo 4. Pero bueno, así es la vida. Y entonces, ¿qué pasa? Si yo quiero depositar, aquí no puedo porque hacia la derecha está ocupado. Aquí no puedo, está ocupado. Aquí no puedo. Aquí sí que ya podría poner 4 elementos. Es decir, tengo K-1 sitios excluidos hacia la izquierda para deposiciones horizontales. Y en cuanto a verticales, si pongo aquí, aquí o aquí, va a topar aquí abajo y lo mismo aquí. Entonces los verticales son K, como dice arriba, por K-1. Obviamente estos crecen al cuadrado, estos crecen linealmente, y lo que está pasando aquí entonces es que
las deposiciones y las desorciones empiezan a competir, pero son siempre más probables, como dice en amarillo abajo, como son más probables las que están en el mismo sentido. Bueno, ¿y qué pasa si yo hago crecer K ahora? Recuerden el ejemplo anterior, K era igual a 5. Ahora voy a tomar K igual a 8 y voy a partir 0,5. Ven cómo se segregan, hay como barrios de rojos y azules. Y en 0,7 ya hay como 2 barrios, ustedes le ponen condiciones periódicas de borde. Y en 0,8 se produce que hay un solo barrio en la práctica. De hecho, muchas veces queda totalmente azul o totalmente rojo en el proceso dinámico. Y esa es la transición nemática. Para K igual 8, entre 0,7 y 0,8, hay una concentración crítica en la cual se produce esta transición. Sencillamente el sistema solo prefiere una orientación. 0,9 sigue nemático. Y uno podría decir, bueno, va a llegar arriba igual, pero la sorpresa vuelve a ocurrir y saben ustedes que con muy altas concentraciones aparece esta otra fase en que no es ninguna de las anteriores, sino que aparecen estos. Nosotros al comienzo pensábamos que iban a ser como tableros de ajedrez, porque esto lo vinimos a ver hace más recientemente. Pero aquí hay como unas fichas de tablero de ajedrez, pero aquí hay unas columnas y hay unas filas. Es decir, es un estado híbrido, pero con orden local. Hay una coordinación local, es decir, las varillitas empiezan a juntarse localmente. No como aquí que están todas de un solo color, pero localmente ya no les interesa mirar más lejos. Eso es lo que decimos aquí, preguntamos, ¿cuál es el valor crítico K? ¿Cuál se produce? En K igual 5 no se produjo, en K igual 8 se produjo. Bueno, esto nosotros lo estuvimos estudiando antes, aquí habíamos hecho una propuesta de que iba a venir un tablero de ajedrez acá arriba. Hoy día sabemos que no es tan así, pero ese fue un carril que nos lanzamos allá por el año 2017, creo. Entonces, ahora tenemos que revisar aquello porque tenemos más posibilidades de máquinas y de software para llegar más lejos. Y vamos a tener que caracterizar esta nueva fase que está arriba, y esa no nos sirve el parámetro que inventamos. ¿Por qué? Porque el parámetro que inventamos va a dar 0 aquí. Ahí arriba hay tantas horizontales como verticales, así que se necesita un nuevo parámetro. Es decir, caracterizar esto, en el cual tenemos tanto horizontales como verticales aproximadamente igual, pero agrupadas localmente. Necesitamos parámetros que describan. Antes de ir a eso, yo quiero dar algunos argumentos entrópicos para justificar por qué se produce esta transición de fase. Porque ya les dije, no hay energía en juego. La energía por varilla es la misma siempre. Así que no tenemos en la simulación en el gran canónico una energía que nos guíe en la transición. Es la entropía. Yo sé que es un concepto a veces un poco más esquivo. No siempre uno se encuentra con este tipo de transiciones, así que les voy a contar en general, no tengo el tiempo para hacerlo en particular. El experto está en la audiencia, y él podría contarles con más detalle. En virtud del tiempo, voy a el reloj aquí al lado, quiero sobre todo los resultados, les voy a contar que esto parte, fíjense aquí está el año 42, parte esto, y con Flore y Huggins, y empiezan a preocuparse por esto. Ahora, por esto, y proponen esta expresión, donde la entropía, sobre la constante de Boltzmann, entonces aquí, por sitio, digamos, está dado por esta expresión, donde el cargo del polímero K es el organismo natural, está la concentración y está el número de coordinación. Para nosotros esto es 4, porque eso trae cuadrada para los ejemplos que estamos usando aquí.
Entonces, claro, depende de la concentración. Esa fue la teoría propuesta el año 42. Dicho sea de paso, Flori fue premio Nobel de Química, así que este es el tipo de gente que se ha preocupado históricamente de este problema. Luego vienen más adelante, de manera independiente, tenemos contribuciones de Guggenheim y Di Marzio, que llevan un poco más lejos la expresión que de Flori Higgins. Propusieron una expresión mejorada, llamémosla así, para dar cuenta de la entropía de estos sistemas. Y luego vienen mis amigos argentinos, que proponen lo que ellos llaman el modelo semiempírico. Este es el trabajo que proponen ellos. Como ven, la expresión es muchísimo más compleja, pero intervienen los mismos elementos, la concentración zeta, el largo del cámero y la coordinación. Esta es la mejor que tenemos para tratar de entender entrópicamente el sistema. Y aquí está dibujada, abajo tengo yo la concentración, y aquí tengo este parámetro justamente allí. Si ustedes se fijan, para K igual 3, tengo 3 curvas y tengo puntitos. La con puntitos más cortos, que va más abajo, es la de Flori Higgins. La de Guggenheim y Di Marzio viene un poco más arriba, ahí. Luego están los puntitos de la simulación, puntitos experimentales, digamos, y luego está la nueva expresión, la expresión semiempírica. Si ustedes la siguen a 4 y para abajo, se dan cuenta que la expresión de semiempírica empieza a coincidir, y en K igual 7 prácticamente van los puntos sobre las simulaciones. Es decir, la curva, digamos, sobre los puntos de la disimulación. Es decir, la expresión es bastante buena y es mejor que las anteriores. Así que, como que eso representa lo que es la entropía a lo largo de la cobertura. A lo largo de la cobertura, entonces uno puede comparar eso con otro elemento que ya voy a introducir. Aquí está de nuevo la misma notación para la curva semiempírica. ¿Y qué es lo que es la curva continua? Bueno, cuando nosotros tenemos la fase nemática, es decir, cuando tengo todas las varillitas perfectamente ordenadas, fíjense que da lo mismo si el resto de la red, porque todas las filas son iguales, todas tienen varillitas horizontales, poco corridas podrán estar, pero fuera de eso son iguales. Entonces da lo mismo estudiar todas o estudiar una sola de ellas. Entonces, esto que está aquí es el estudio unidimensional de esas varillas. Y si ese es más fácil de hacer de manera exacta, y fíjense que si se hace, ¿qué es lo que pasa? La entropía viene siendo máxima para la semiempírica hasta esta concentración. Y luego la entropía resulta ser máxima para la fase nemática. Es decir, aquí se produce el cambio de fase, sencillamente por entropía. Siempre la naturaleza busca maximizar la entropía, y esta es una transición. Lo voy a dejar hasta ahí con la entropía, porque tengo que moverme en el tiempo que me queda a producir los nuevos resultados. Pero quería yo justificar esto de que es la... vamos a clasificar como se hizo históricamente primero, y luego vamos a introducir los nuevos parámetros. Vamos a decir que vamos a definir un parámetro de orden muy sencillo, que los autores están en este paper de acá abajo. Contamos el número de varillas verticales, el número de varillas horizontales, se toma la diferencia en valor absoluto en realidad, y se divide por la suma. Entonces, cuando yo tengo el mismo número de varillas verticales y horizontales, esto es 0, y estoy aquí abajo con 0. Y cuando tengo uno que domina, supongamos vertical, los horizontales son 0, tengo 1 y se va para arriba. Y aquí ustedes tienen cómo se va para arriba. Sin embargo, si ustedes se fijan, en K igual 6 está hecho para 2 tamaños de red, eso no es relevante aquí,
para K igual 6 no levanta nunca, está allá abajo. Está allá abajo, fíjense también la concentración, en este artículo lograron llegar hasta el 0,85, ya les contaba que es difícil llegar más arriba. Para K igual 7 sí levanta, aunque oscila, como que se arrepiente un poco, pero va para arriba. K igual 8 ya es más firme y K igual 10 también. Esos fueron los resultados de tiempo atrás cuando habían dificultades para llegar más arriba en la simulación. Entonces lo que nosotros hicimos fue rehacer esos cálculos. Estos son resultados nuestros ya, y llegando muy arriba, acá en la 0,99. Y ustedes se dan cuenta que obtenemos aquí 3, 4, 5 y 6. Fíjense que la K igual 6 trata de levantar, no puede. K igual 7 como que se arrepiente, decíamos un poco, pero allí te produce la diferencia. Si los cámeros tienen largo 7 o superior, presentan transición nemática. Y la concentración nemática se mueve hacia valores menores. Ese ya es un resultado, es una conclusión que podemos sacar, pero es antigua, como les decía, esta ya era conocida. Entonces, antes de pasar a la parte nueva, quiero presentarles alguna evidencia experimental. He hecho un botón, pero le voy a presentar dos botones. En primer lugar, estas son todas moléculas de tipo orgánica, y uno las sé ni leer, dice allí, two-dimensional to the self-assembly of, y luego dice oligofenilenethileno. Bueno, quiera que sea. Fíjense a la izquierda, como esta está depositada sobre una red de triangular, entonces tienen 3 direcciones claramente, y así que se dan estos arreglos. No es que nosotros los estemos inventando o alguien que lo estudió antes. En la físico-química de superficie tienen importancia. El segundo ejemplo es un ejemplo más cariñoso. Está diofeno doble, y digo sobre oro, superficie 1, también triangular, y lo digo que es más cariñoso porque es gente conocida. Es nuestro Marco Flores de la Chile, aquí está Álvaro Núñez, y está Eduardo Cisterna, mi colega de acá de la UFRO. Y justamente por esa vía fue que nos llegó el problema. En alguno de nuestros seminarios, Eduardo dijo, pero si nosotros tenemos eso, lo estamos viendo, y entonces empezamos a tratar de simularlo. Pero fíjense lo que dice el título. Estos polímeros son eléctricamente cargados. ¿Por qué son eléctricamente cargados? Porque si yo examino cuidadosamente la estructura del polímero, tengo los carbones en verde que tratan de llenar su capa quedando neutramente libre. ¿Pero a costa de qué? De dejar positivos las colas de los hidrógenos, y los oxígenos y los azufres se hacen negativos. O sea, si yo miro las cargas por la derecha, tengo las colas de los hidrógenos positivas, los oxígenos más bien negativos y los azufres negativos. Es decir, esta es una molécula que tiene polaridad eléctrica. Es perfectamente un cuadrupolo eléctrico. Entonces, nosotros tenemos aquí ven otro colaborador de Mendoza. En este caso, aquí está Eduardo Cisterna. Este es un trabajo que estamos haciendo ahora. Pero a todo lo anterior que ustedes vieron, este trabajo tiene una complejidad. Y ahora las moléculas interactúan repulsivamente en general, porque las cargas positivas tienden a estar por fuera, entonces se repelen. Entonces el llenado es un poco más complejo. Y ustedes vieron que se da en la práctica. La isoterma es más lineal aquí, producto de eso, pero igual tiene una temperatura de transición. Si yo hago un snapshot de lo que está pasando en esta concentración, tengo aquí desorden, pasé el punto de la transición, tengo orden, y aquí la isoterma hace una pirueta porque se empaqueta mejor. Y eso se debe generalmente a que surgen dominios. Fíjense aquí el mu es 13.28, que está entre estos dos, mu igual 11, mu igual 17. Entonces está por allí justamente, y resulta que ahí se producen dominios en las 3 direcciones distintas de la red del oro, en 3 direcciones, digamos,
Y entonces esto es lo que nos da nuestra simulación. Así que allí estamos. Avancemos entonces los minutos que me quedan hacia la parte nueva. Creo que les he presentado someramente lo amplio que es este problema. Y lo último fue a título ilustrativo, nada más lo de los cámeros, los polímeros eléctricamente cargados. Vamos más bien ahora, o polarizados. Vamos ahora a introducir los nuevos parámetros para mejor caracterizar esa transición de arriba, esa que ha sido elusiva. Entonces vamos a ir a la red. Tengo aquí una red 12 por 12 como ejemplo, llenada con trímeros. Y fíjense que cuando un trímero es horizontal, como este que está aquí, lo voy a pintar blanco. Cuando es vertical, lo voy a pintar negro y lo voy llenando. Pero se produce una situación en la cual se van quedando espacios vacíos entre medios. Eso lo voy a dejar plomos, grises. Ahí está, grises para vacíos, blanco para horizontales, negros para vertical. Y se produce el jamming o atochamiento, porque ya no puedes meter ni un trímero más, ni vertical ni horizontal, y eso depende de cómo se fue llenando. Bueno, como quiera que sea, aquí estamos luchando también contra este fenómeno del jamming. Entonces esto se bate y la simulación lo bate para ir deshaciéndose de esos puntos blancos, de esos puntos grises, perdón. Y entonces vamos a definir nosotros unos parámetros nuevos. Vamos a definir primero estos H y estos V corta. Van a ser, H va a tener valor 1 o 0. Y va a ser 1 si tiene, fíjense que I crece hacia abajo, J hacia la derecha. Dice si el sitio, ahí dentro de la red, M y J más M más I más 1 J. Es decir, si yo junto un I con un I más 1, pero J es el mismo, si estos dos son más 1, es decir, si están dentro de un trímero horizontal, entonces vamos a incrementar este H en 1. Es decir, esos rojos, por ejemplo, tienen blanco y blanco arriba y abajo, entonces esto me va a sumar, estos 4 me van a contribuir. Los otros no contribuyen porque no tienen blanco y blanco arriba y abajo. Lo mismo pasa con los verticales. Los verticales van a contribuir a los verticales cuando tengan vertical a izquierda y a derecha. Y así yo voy a sumar sobre toda la red. Ahí abajo tengo la suma sobre toda la red para los horizontales, que lo llamo sigma H, y la suma sobre toda la red para los verticales, que lo llamo sigma B. Ahora los voy a combinar para tenerlos juntos. Los puedo sumar o los puedo multiplicar. La suma, la verdad, no nos dio ninguna satisfacción. Algo indica, pero definitivamente quedémonos con el producto porque no tenemos tanto tiempo. Entonces vamos a tener que usar un factor de normalización aquí abajo para ver, por ejemplo, usando esta configuración como una de las aspiraciones. Está todo lleno y todo horizontal y todo vertical. Entonces con esa tenemos el factor de normalización que está aquí abajo. Como quiera que sea, lo que yo estoy midiendo es cuando este producto se maximiza, cuando estos dos son más o menos iguales. Es decir, cuando tengo tantos horizontales como verticales, agrupaditos uno cerca del otro, es cuando ese producto va a ser más. Y aquí están los resultados. Aquí están los resultados, lo tengo delta, el parámetro viejo, y tengo pi, el parámetro nuevo. Y tengo con símbolos llenos el parámetro viejo. 3, 6, 7 y 11. Y andan acá abajo. Los chicos. 3 y 6 están acá abajo. Los llenos. Y 7 y 11. Vamos a los vacíos, que es el pi. 3 y 6 van como caperucita roja por el bosque, felices para arriba. No tienen ningún problema. Suben así de una manera monótona hacia uno, hacia la saturación, digamos, de acuerdo a la norma que se eligió. Pero, ¿qué pasa con los 7 y 11? 7 maximiza aquí, justo donde este está más o menos en la mitad, y aquí se cruza con el otro que viene entre medio, más o menos en la mitad.
Es decir, el pi está reconociendo los dos. Y el 11 también, solo que esta transición se nota muy poquito aquí abajo, donde este va para arriba, y acá vigorosamente sube arriba y el otro va para abajo. Esta costó un mundo obtenerla, por eso nosotros paramos, queríamos llegar acá igual 12, pero eso ha probado ser la dinámica ya no nos, las máquinas que tenemos no nos alcanzan. Así que es eso lo que está presentando aquí a la izquierda, y lo bueno es que el parámetro identifica las dos transiciones, si es que la segunda es una transición, lo cual está en discusión por algunos expertos. Pero si yo hago el parámetro pi solo ahora, para 4, 5, que no tiene transiciones, y 8 y 9 que sí, fíjense, 4 y 5, de nuevo como Caperucita Roja por el bosque, va feliz. Pero k igual 8 y k igual 9, sí le sale el lobo, de fija, y se va a 0. Y k igual 8 maximiza aquí, k igual 9 a la izquierda, k igual 8 maximiza aquí, k igual 9 a la derecha. Es decir, estos se van abriendo. Ahora, en los minutos que me quedan, voy a caracterizar las mismas transiciones, pero con otra herramienta de trabajo, con teoría de información. En la charla que mostré al comienzo, cuando hablé de terremotos, presenté con más detalle lo que es esto, la mutabilidad. Ahora no tengo el tiempo de hacerlo, pero voy a definir en general lo que sí es. Tomemos un vector cualquiera que tiene la secuencia de un observable. Por ejemplo, lo que veníamos viendo, un parámetro de orden a lo largo del tiempo de la simulación de Monte Carlo. Y vamos a considerar una dinámica por nu registros consecutivos que empiezan en un tiempo t. El peso de ese archivo que contiene esos nu registros es W. Pero si yo lo comprimo, lo voy a llamar W', el peso que tiene. Ahora no lo voy a comprimir con cualquier compresor, sino con uno que inventamos nosotros, que se llama Word Length Zipper, que está más orientado a reconocer información que a comprimir. Es decir, ustedes sigan comprimiendo con RAR o lo que usen, pero si quieren reconocer información, con todo gusto nosotros les damos una copia de este compresor, porque hay gente que nos lo ha pedido de otros lados. Entonces, con eso yo puedo definir mutabilidad de manera muy sencilla. Sencillamente hago la razón entre el peso del archivo comprimido respecto del original. Si esto era muy repetitivo, el archivo tenía muchos elementos que eran iguales, muy repetitivos, muy monótonos, obviamente voy a comprimir mucho, porque la compresión justamente va agrupando las cosas que son iguales o similares. En cambio, si es caótico, me va a dar un resultado alto. Eso es entonces así es como funciona. También hicimos entropía de Shannon, pero por razones de tiempo lo estoy dejando de lado en este momento. Si alguien tiene interés, tengo preparada una lámina para responder si tiene interés en ver cómo funciona Shannon. Entonces, veamos aquí qué resultados vamos a obtener con ahora la mutabilidad del parámetro pi. Ya vimos cómo era pi. Ahora le vamos a calcular su mutabilidad, es decir, nos vamos a preguntar cuál es el contenido de información que tiene esa secuencia temporal. K igual 5 es el triángulo azul, ustedes se dan cuenta, no tiene nada. Es absolutamente aburrido el parámetro. En cambio, K igual 7 tiene claramente dos máximos, y si yo los miro, maximiza exactamente, no puse más retículas ni cosas aquí para confundir, pero maximiza donde maximizaba el parámetro pi o el parámetro delta tenía acción en la anterior. K igual 8 está aquí maximizando el de baja y el de alta está maximizando aquí. Ustedes se dan cuenta que este se va corriendo para arriba y este se va corriendo para abajo, es decir, se van abriendo. Y K igual 9 y K igual 10. Así que teoría de información en teoría de información quedan más parejos los máximos y pueden ser estudiados con bastante. Esto lo habíamos alcanzado a notar en el año 2017 con técnicas mucho más
mucho menos precisa, digamos, cuando hicimos las primeras simulaciones. Pero ahora lo hemos logrado caracterizar con técnicas más precisas. Entonces, vamos a tratar de hacer alguna conclusión ahora, para dejar espacio a interacciones y cualquier otra cosa que nuestro chairman diga. Las varillas de largo K que se depositan en la red cuadrada conmensurada encuentran una transición nemática, la fase nemática para K mayor que 100. Quiero aprovechar que decir que aunque no incluye redes triangulares, este resultado vale también para triangulares. En el caso de panal de abejas, vale para K mayor que 11, mayor o igual que 11. La cobertura crítica θ sub 1, en la cual la transición nemática ocurre, esta decrece cuando K crece. Para más largas coberturas, la fase nemática cambia a una fase de orden local sin que haya un orden de largo alcance. Eso puede ser como filas o columnas, o como tablero de ajedrez, o un híbrido entre estos dos. La segunda temperatura crítica satura rápidamente con la cobertura y se mueve, ustedes vieron para acá igual 11, estaba pegado a casi 1. Así que definitivamente el K grande borra esta fase de arriba que apareció momentáneamente. Momentáneamente en el sentido de que con K muy grande esto no funciona así y desaparece esa fase de corto alcance. Más aún, dice, eventualmente dice, la deposición de varilla de largo infinito quiebra la ergodicidad desde la primera deposición y por lo tanto lo nemático sería la única fase disponible. Imagínense una varilla de largo infinito, la pone en una red infinita y obviamente inmediatamente ya no puedes poner las transversales. Ya se sesgó la red. Así que finalmente el parámetro pi identifica claramente la naturaleza de la cobertura de alta, la fase de alta cobertura. Su mutabilidad apunta a dar ambas coberturas críticas, la de menor cobertura y la de mayor, en una manera más precisa. Y esto aquí es Corralco, un lugar maravilloso al cual hace tiempo no puedo acceder por estas cosas de la pandemia, así que me toca mirarlo en fotos, aunque desearía estar allí. Ahí está mi correo electrónico por si alguien se interesa en alguno de los papers que vieron pasar o tener una conversación, con todo gusto quedo a disposición. Eso sería todo, señor Chairman. Muchísimas gracias, Eugenio. Muy interesante tu charla. Dejamos la sesión abierta ahora para preguntas. No hay preguntas, ahí le salvo. De repente se va el audio. No sé. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Aló? ¿Sí? Gonzalo tiene levantada la mano. Gonzalo. Perdón, o quien sea, no, yo levanté la mano, pero parece que había alguien antes. Miguel, sí, Miguel y Gonzalo. Miguel. Mira, me llama la atención que una transición puramente entrópica produzca un cierto orden. ¿Tú tienes alguna intuición al respecto? Bueno, la lámina que presenté, en que una vez que ocurre una deposición, inmediatamente te marca el vecindario. Inmediatamente te marca el vecindario y hace que si la deposición fue roja, de ahí se requieran rojas de ahí para adelante. Y en otro lado fue azul. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que nos hemos preguntado lo mismo que tú estabas preguntándote. Que este asunto, cuando empieza a crecer la concentración, se producen oscilaciones, Miguel. Entonces, llega un momento en que se produce una oscilación que te quiebra la ergodicidad completamente en la dinámica que estamos manejando. Entonces, es una combinación justamente
ese estado de mayor entropía se logra justamente en relación a aspirar a esa transición nemática, que es de entropía superior a la otra. Ahora, si me permite, me voy a aprovechar de eso para mostrar esto. Porque tiene que ver con la pregunta de Miguel en el sentido de que nosotros también nos preguntamos qué pasa en el límite de altas coberturas, o sea, cuando se pierde esta transición. En cualquier fila que yo tenga, ¿verdad? Voy a tener espacios vacíos, voy a tener, pensemos los azules, voy a tener NH varillitas horizontales que multiplicadas por K me dan el número de sitios ocupados horizontalmente. Y voy a tener NB rojitas verticales. Entonces, todos los sitios se componen de sumar E más KNH más NB. Y eso es lo que está ahí. Y claro, cuando yo voy a muy altas coberturas, eso tiende a 0. Por otro lado, ustedes se dan cuenta, empiezan a aparecer en igualdad más o menos, así que el número de horizontales y el número de verticales tiende a ser parecido, y la concentración termina siendo, porque van desapareciendo, termina estar dada por esto. Ahora aquí me pongo un poco técnico para las personas que no son muy de mecánica estadística. Este es el volumen en el espacio de configuración, que todas las configuraciones que yo puedo sacar mezclando estos elementos. Ahí arriba tengo todos los elementos que están en juego. Los vacíos, las varillas horizontales, las varillas verticales, su factorial, se va el E y me deja 2N. Y abajo tengo estos tres por separado porque son distinguibles, o sea, indistinguibles entre ellos, pero distinguibles uno con otro. Entonces tengo al final este volumen. Si le tomo el logaritmo, entonces tengo la entropía, que resulta ser eso, y al final resulta ser esto que... Lo que estoy diciendo, Miguel, es que si yo fuerzo esto hasta llegar a extremo derecho, fíjate que obtengo al final lo mismo, que es compatible con 2n spin de un medio. Y eso es lo mismo que yo tengo aquí, porque tengo en realidad, tengo L sobre K, tengo 2n columnas, por ejemplo. Y las 2n columnas se comportan como medio. Yo las puedo manejar así, y blanco-negro, negro-blanco, las puedo intercambiar, y yo tengo entonces esa misma entropía aquí. Es decir, se produce una cosa muy parecida a un quiebre ergódico como ocurre en el modelo de Ising. Pero esto también podría ocurrir acá. Si yo miro esta fila, por ejemplo, esta fila que está aquí, es la misma que está acá. Pero acá tengo más elementos, porque aquí tengo baldosas. ¿Y cuántas baldosas tengo? Bueno, ahora tengo, la red tiene L por L, tengo L cuadrado, la superficie, y tengo K cuadrado baldosas de cada color. Y entonces, al final ahora, tengo esta otra cantidad, como la entropía que voy a obtener. Entonces, resulta que si este es mi estado final o este es mi estado final, tengo dos entropías diferentes. ¿Y cuál es la realidad? Este es un resultado que hemos obtenido entre los que estamos trabajando en esto las semanas pasadas, cuando empezamos a preparar este seminario, y caímos en cuenta de que aquí arriba también estaba jugando la entropía en cómo desaparece esa transición nemática. Y desaparece mezclando, fíjate que aquí el rojo es la teoría de columnas, azul es la teoría de las cosas que le pusimos tableros por tableros de ajedrez, y la realidad, o sea, las simulaciones van entre medio, porque efectivamente nosotros vimos que se mezclaban columnas, y no había una pura, digamos, no había ni pura columna. Es decir, la entropía está jugando un rol. Cuando toma,
la transición nemática y cuando desaparece. Esto es entropía pura. Miguel, ¿alguna otra pregunta? No, gracias por la explicación. Eso. Gonzalo. Ya, gracias, Eugenio. Era parecido, pero era pedir el gráfico que dijiste que si alguien lo quería pedir, tenías una transparencia para él, de que ustedes ocuparon sobre el cálculo de entropía de Shannon, en paralelo que lo tenías con el S, con la mutabilidad. Mira, claro. Y un comentario, a lo mejor de inmediato, que en los cálculos que hicieron de entropía después la de Pastor también, la entropía, por supuesto, decae después porque en general, ¿no es cierto? Cuando la tasa de recubrimiento es 1. Entonces, es una situación similar a cuando hay, que puede haber energía, pero cuando está acotada la energía por arriba, que siempre decae también la entropía cuando uno aumenta en energía, en este caso con entropía fija, o sea, con energía fija o cero. Efectivamente pareciera que ser siempre la única posibilidad es que decaiga después la entropía. El comentario que quiero hacer es el siguiente, que según la definición de entropía, y hay una presentación de Chan Carroll bien interesante, de cuando uno mezcla un vaso, leche con café, la entropía aumenta hasta que se mezcla completamente porque son más estados disponibles. Y sin embargo, la complejidad, medida de alguna manera, tiene su máximo en el medio, cuando se está mezclando. La complejidad al comienzo es pequeña y después es pequeña también, porque necesitas menos bits para describir la situación completamente mezclada y necesitas menos bits para describir la condición inicial, que es solo café y leche separada en dos partes. Y al medio es cuando necesitas la mayor cantidad de bits. Entonces, por eso este paralelo que haces tú es interesante, porque en un lado estás como midiendo complejidad y en el otro lado están midiendo entropía desde el punto de vista físico de Shannon. Y esa entropía en el caso de la mezcla del café solo crece hasta que se mezcla completamente. Claro, claro. Interesante el comentario. Sabes que cuando yo ataco ese problema en las clases, hago una analogía que yo sé que no es muy buena, pero es como para decirle a los estudiantes que justamente hay cosas en que hay que mirar esa etapa intermedia en que tú te refieres como complejidad. Si tomamos una cajita de fósforo y le quito 4 o 5 fósforos, la puedo hacer sonar. O sea, tengo yo espacios vacíos que me permiten acceder ciertamente a otras configuraciones. Cuando tengo la mitad, tengo muchas más. O sea, la complejidad es mucho mayor. Sin embargo, no necesariamente la entropía tiene un comportamiento similar. Es más, si yo al final dejo 5 fosforitos, tengo muchos estados accesibles, si es que la entropía, si es que la energía no juega un rol. Bueno, pero vamos a tu pregunta. Abajo tengo definida la entropía de Shannon. Tengo yo un observable, tengo una secuencia y tengo valores. Lo que voy a hacer aquí es un histograma ahora. Y entonces voy a juntar todos los valores y en ese histograma voy a calcular la probabilidad de tener el valor J. Y ese valor J, la probabilidad va a ser obviamente el número de estados que tuvieron eso dividido por todos los registros. El número de registros que tuvieron el valor J, sobre todo los registros de la secuencia. Y eso va a ser la probabilidad. Y esta es la expresión típica de entropía, y eso es es como se calcula la entropía de Shannon. Entonces, a la misma secuencia que le calculamos la mutabilidad, y le vamos a calcular la entropía de Shannon. Este es el resultado, Gonzalo, para el caso de K igual 9. Es una gráfica bien compleja, pero si van despacito la van a entender. Tengo delta, tengo pi, tengo la mutabilidad de pi, y al otro lado acá tengo la entropía de pi. Entonces, si yo voy primero con delta, tengo 0, asciende, aquí entre medio está la transición, ¿cierto?
por aquí más o menos está la transición, luego se hace 1 y luego desaparece la fase enemática. Esto caigo el 9. Ya, si hago pi, ¿dónde está pi? Está aquí con los triángulos abiertos. Está aquí abajo, tengo pi, apenas acusa ese y luego acusa la otra acá arriba. Si hago la mutabilidad de pi, son los triángulos mitad pintados, que son estos, que están aquí y que se encaraman hasta acá arriba. Y si hago ahora Shannon, que es este triángulo con cruz, y desde que va ahí, maximiza ahí mismo, donde este es mitad y está maximizando este otro, en eso no hay drama, todos dan lo mismo. Luego va para abajo y luego sube y va para arriba. Pero si yo me pregunto, ¿cuál da con más precisión la transición, más agudo? Este, claro. Aquí no es tan agudo. Y acá arriba, de nuevo este. Es decir, la mutabilidad resulta ser mucho más precisa para definir los puntos de transición. Shannon no está mal, pero la otra se la gana. Y definitivamente los parámetros viejos, ya especialmente acá arriba, no caracterizan tan bien. Esa sería mi respuesta, Gonzalo. Ahí tienes Shannon. Interesante, muchas gracias, Eugenio, y gracias por la charla, muy interesante también. Sí, ¿alguna otra pregunta? Yo quería hacer me voy a aprovechar, así que voy a hacer una pregunta. En el código, cuando ustedes hacen las varillitas, el compresor se puede utilizar como para guardar la información de cada varilla, porque, por ejemplo, si tengo varillas de largo 10, una cosa sería guardar la posición de todos los puntos de la varilla y otra sería guardar el punto inicial y el final. ¿Se puede de alguna forma comprimir la información de dónde están las varillitas para hacerlo más rápido? La posición de las varillas, nunca lo pensamos, la verdad, Felipe. Ya. Tener un registro de posiciones. Pero suena interesante en el sentido, como tú dices, si guardo la inicial y la orientación más el largo K, en realidad lo tengo todo, ¿no? Ya. Ah, ok. O sea, en principio se podría quizá implementar un método de comprimir algo de la información para hacerlo un poco más liviano el cálculo. Pudiera ser, fíjate, pudiera Ya. ser. Está interesante la observación. Súper. Muchas gracias. ¿Sí? Eugenio, yo tengo una pregunta. ¿Cómo es la ergodicidad acá? Porque me imagino que con estos estados que se bloquean, cuando tienen las varitas organizadas de cierta forma, el teorema ergódico debe romperse terriblemente. O sea, se quiebra la ergodicidad por alguna fluctuación, ¿no? Pero fíjate que al final se recupera en orden de corto alcance. O sea, yo creo que aquí hay que entenderlo como un proceso dinámico y es un proceso en el cual tú estás variando las condiciones. Yo creo que en magnetismo también ocurre. O sea, tú tienes un sistema que es potencialmente ferromagnético, pero está a una temperatura alta, le varía la temperatura en presencia de un campo magnético y vas a romper la ergodicidad, o sea, se rompe de manera natural. O sea, yo entiendo que el teorema ergódico vale cuando tú no tienes otras condicionantes, pero cuando tienes que entenderlo en un sistema más complejo, se quiebra la ergodicidad. Y hay tantos ejemplos en el universo, ¿no? Incluso en astrofísica, de quiebres ergódicos, que yo creo que este es uno más nomás. Porque uno en principio podría partir con un ensamble de condiciones iniciales pensándolo, como tú dices, como dinámica, ¿no? Sabes tú que eso lo hemos pensado, ¿sabes que lo hemos yo pensado? me imagino que se debe bloquear en ciertos lugares y esos lugares van a tener probabilidad mucho más alta de ocurrir. Mira, Alejo, es tan así lo que tú estás diciendo, que uno de los que hemos pensado es el siguiente: partir con un tablero de ajedrez arriba, a ver si se desbloquea o no, por ejemplo. O sea, probablemente en algunas situaciones ni siquiera se te va a desbloquear, siendo que si tú partes con una condición inicial más aleatoria, sí va a ser dinámica. Claro. Es decir, y lo queremos hacer, pero, y mira, sabes tú que estas simulaciones, especialmente arriba, toman tanto tiempo que eso es lo que nos descorazona.
pero efectivamente hemos pensado la idea, ¿qué pasa si partimos arriba con un tablero de ajedrez? O sea, como tú dices, una configuración ergódica especial. ¿Se desbloquea o no se desbloquea? No lo sabemos. Súper, muchas gracias. Bueno, yo creo que en honor al tiempo, bueno, en el chat hay dos comentarios, uno de Julián José Ricardo que dice felicitaciones Eugenio, muy buena la charla, un abrazo, y Francisco Peña, muy buena charla profesor, muchas gracias, eso quería transmitírtelo para que pudieras tener en cuenta esos comentarios. Sí, muchas gracias. Si no hay más comentarios, yo creo que en honor al tiempo lo dejamos hasta acá. Nuevamente, muchísimas gracias Eugenio, te mando un aplauso virtual, muchas gracias por tu charla muy buena. Una pregunta. ¿El café dónde se va a servir? En tu quincho, nos vamos todos para allá ahora con PCR. Llevamos un pedazo de carne. Bueno, gracias. La charla va a estar grabada. ¿Ya? Oye, Felipe, tú vayas a poner el permiso único colectivo, ¿no es cierto? Yo le doy permiso. Ya, bacán. Ya. Eso, Gracias. Chao, que estés muy estés bien. Te mando el link de dónde va a estar la charla. Bueno, gracias. Sí, porque Chao, hay gente gracias. que... Chao. Y saludo a los colegas.